Hola, bienvenidos a CNA Video Podcast. Hoy hablaremos de la posible llegada del fenómeno del Niño y su impacto en la actividad pesquera y acuícola. Tendremos como invitada el día de hoy a la doctora María del Pilar Cornejo, quien es directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres del SPOL. Fue decana de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar y ha sido profesora por más de 34 años. Es coordinadora de investigación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL, y también es miembro del Comité Científico de la Estación Charles Darwin en Galápagos, Ecuador. Ex titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bienvenida, doctora, a CNA Video Podcast. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para sostener este diálogo, hoy se unen a esta entrevista dos conocedores del tema. La ingeniera Yaira Piedrahita, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien es ingeniera en acuicultura con un diplomado en economía pesquera y una maestría en manejo de recursos bioacuáticos y medio ambiente. Bienvenida, Yaira. Muy buenos días, muchas gracias. Por otra parte, también nos acompaña el doctor Leonardo Maridueña, director de Ambiente de la Cámara Nacional de Acuacultura y quien desde hace más de 3 décadas está vinculado al mundo acuícola y pesquero. Además, cuenta con publicaciones científicas sobre el comportamiento del niño y sus afectaciones en las especies. Bienvenidos a los dos a este espacio CNA Video Podcast. Muchísimas gracias. Para iniciar este diálogo, doctora Cornejo, doy paso a Yaira Piedrahita y a Leonardo Maridueña para sostener esta entrevista. Buenos días, Pilar, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este CNA Video Podcast. Yo quisiera empezar preguntándote algo muy básico y que hemos notado que en ocasiones no es entendido de manera correcta o en su total implicación. ¿Y qué es el fenómeno del Niño? O sea, la pregunta de inicio sería: ¿qué es y por qué debemos estar informados acerca de este evento, la ciudadanía en general, no solamente el sector pesquero y acuícola? Bueno, el fenómeno del Niño realmente es un proceso de interacción océano-atmósfera. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que están en su casa hirviendo agua para un café o para un té. Entonces tenemos una olla o una tetera y el agua se calienta. Si uno alza la tapa va a estar llena de vapor, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que el agua es el océano y que la tapa con el vapor de agua ya con gotas es la atmósfera. Hay un proceso en que intercambian calor y entonces uno tiene esta evaporación que después se condensa y va a producir lluvias. Ahora, imaginémonos esa tetera yendo de un lado del Pacífico al otro. ¿Qué produce eso? Lo que pasa es que los vientos, uno se imagina que están soplando constantemente y no es así. Soplan un rato, se apagan, vuelven a soplar otro rato, pero eso genera ondas en el océano y estas ondas viajan, entonces viajan de un lado a otro del Pacífico. Cuando estos vientos son muy fuertes, se generan unas ondas que ustedes han de haber escuchado en la prensa, se llaman Kelvin, chocan en la costa de Ecuador, se propagan al norte y sur, ¿y qué pasa? Traen energía y la energía se transforma en calor. Cuando coinciden con la estación invernal nuestra, se suma el calor de la etapa correcta y se amplifican las temperaturas. Entonces se producen lluvias porque es el equivalente a tener esta olla hirviendo al pie de la costa. Este fenómeno se genera cada 3, 5, 7 años, no es periódico. Tiene un comportamiento, digamos, anómalo, por eso lo llamamos un evento extremo. Y lo que uno hace es seguir las definiciones que hemos acordado a nivel global. Entonces, hay mucha discusión hoy en día si esto es niño o no es niño, y vamos a ver por qué. Muchísimas gracias, María del Pilar, por tu presencia y por compartir con nosotros tus profundos conocimientos sobre la materia del niño. Habiendo estas manifestaciones de anomalías térmicas manifiestas ampliamente por un periodo ya significativo durante la etapa invernal nuestra, que merecería llamarla Niño, ¿por qué las agencias que normalmente hacen el monitoreo y se dedican a la detección de las anomalías que existen en el océano, por qué no declaran todavía de que existe un fenómeno del Niño? Bueno, justamente ese es el tema de cómo lo definimos. Entonces, el acuerdo global es que lo definimos cuando se calienta el Pacífico Central. Y en esta ocasión lo que se ha calentado es inicialmente la costa. Lo que yo creo que es importante para el público es saber que estamos ante un evento extremo.
Entonces, yo como ciudadano estoy preocupada por un evento extremo. A mí no me importa en este momento cómo se llame. A mí como ciudadano lo que me importa, o como productor, me importa saber es, ¿va a llover, no va a llover, van a estar las temperaturas altas, cuándo se va a enfriar, esto va a continuar todo el año o no? Entonces, por eso es que las agencias no declaran un niño, porque no está en la definición global, que son las anomalías en el Pacífico Central. En este siglo hemos salido con algunos títulos para confundir a la gente, yo creo, los científicos, los diferentes sabores del niño. ¿Por qué? Porque hubo un aviso en el 2002 y aquí nos preparamos y el niño no llegó. Y entonces a ese niño le pusieron un nombre que se llama Modoki, que en japonés significa como si fuera el niño, pero no es. ¿Ya? En el 2017 comenzó un calentamiento similar al de ahora en Perú y le pusieron el niño costero. Y de ahí tenemos el niño como siempre lo hemos conocido. Entonces, por eso es que no declaran un niño. Ahora, desde mi perspectiva como oceanógrafa, para mí estamos con características similares al 97-98. ¿Por qué? Porque en el 97-98, entre febrero y marzo, hubo un incremento rápido y súbito de las temperaturas en el mar, lo mismo que sucede ahora. Entonces, por eso no se declara todavía niño. Estas declaraciones y estos pronósticos se basan en modelos oceanográficos y en estimaciones a través de series de tiempo de diversas agencias. ¿Qué tan confiables son los modelos de predicción en la actualidad, considerando toda la situación dinámica, el efecto del cambio climático y todos los demás factores que intervienen? Bueno, aquí sí hay que preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque los modelos cada vez son mejores. El otro tema es que estamos ante cambio climático, entonces es como tener un enfermo con algo nuevo. Si ya está enfermo, el resultado va a ser peor. Entonces tenemos las temperaturas más altas que lo normal, entonces el niño se sube sobre estas temperaturas. Entonces, si antes hubiéramos tenido, voy a decir un ejemplo, ¿no? 3 grados de anomalía, ahora súmale el 1.5 o el 1 de anomalía por cambio climático, entonces llegamos a 4. 1 grado de temperatura, yo creo que el sector pesquero y camaronero sabe que es bastante. 1 grado de temperatura de diferencia, a favor o en contra, depende de la especie, ¿no? Y los modelos son de dos tipos. Son modelos estadísticos que lo que hacen es ver el pasado para en función de eso pronosticar el futuro. Entonces, si es que estamos en un presente distinto porque se suma cambio climático, los modelos estadísticos pueden subestimar lo que está pasando. Los modelos llamados dinámicos o físicos, que meten las ecuaciones, entran todas las temperaturas, entra el viento, entra la humedad, las lluvias, etc. Esos modelos representan bien hoy en día las condiciones oceanográficas y atmosféricas, solo que hay un pequeño detalle. Como abril es el cambio de estación del año, en abril tienen como que una fallita que todavía no logran corregir. Entonces, uno siempre está a la expectativa de que pase el mes de abril para ver cuál es la nueva proyección de los modelos. Sin embargo, el que estadísticamente estemos ya sobre el 70% de probabilidad para ahora mayo y que los modelos dinámicos o físicos ya lo pronostican para todo este año y lo que sigue el 24, más las temperaturas altas, es un indicador de que, o sea, la probabilidad de que tengamos un niño por la definición es altísima. Que estamos con eventos extremos, eso nadie lo duda. Y yo creo que eso es lo que hay que mantener en la mente, que estamos en un evento extremo. En este momento el nombre tal vez no es tan importante, y la cosa que sí es importante es que tanto los modelos estadísticos como los dinámicos siguen pronosticándolo. Entonces eso sí nos da una alerta. El niño influye en la circulación oceánica. ¿De qué manera esto va a influenciar la dinámica del Golfo de Guayaquil y los estuarios en la zona costera ecuatoriana? Bueno, hay varias influencias, ¿no? Hablemos primero de la que es más evidente: se calienta el agua. Entonces las temperaturas que van a ingresar al Golfo van a ser más altas que lo normal. De lo que yo conozco, esto es un impacto positivo hacia el sector camaronero, ¿no? Porque al camarón le gustan las temperaturas altas. Pero no al pesquero. El pesquero es diferente porque el pesquero cambia las especies. Entonces la adaptación del sector pesquero es mucho más complicada porque las artes de pesca que son para una especie no necesariamente se pueden usar para otras, ¿no? Entonces el gobierno tendrá que analizar, por ejemplo, el tema del camarón pomada, si se va a permitir arrastre o si se van a hacer algún programa especial para apoyar al sector pesquero.
El siguiente impacto es el nivel del mar, ¿no? Como el Golfo es una cuenca, digamos que semicerrada, el aumento del nivel del mar fuera en la costa, que puede ser de 20-25 centímetros, como está pasando en estos momentos, puede amplificarse, ¿no? Entonces podemos tener a lo interno una amplificación 40, 50, 60 centímetros. Esto tiene impacto en tomas de agua o en descargas. Esto tiene impacto también porque las olas van a llegar más alto que lo que normalmente llegan. Entonces, alguien dice, pero en la mitad del Golfo va a haber olas. Sí hay olas. Y la otra cosa que hay es que si pasa una embarcación, genera olas y la orilla se va a erosionar más arriba de lo que normalmente se erosiona. Y el tercer impacto es que si el agua está más caliente, cuando pasa de este umbral de 27.5 ya genera lluvias. Entonces, tendríamos 3 consecuencias del Niño, ¿no? Aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas y aumento en las precipitaciones. Estando estas 3 premisas presentes al momento, la primera pregunta sería, ¿consideras de que estamos frente al fenómeno del Niño? Y si no, estas anomalías, ¿hasta qué punto está influenciando el cambio climático o el calentamiento global? Bueno, las características que tenemos para mí son las de un fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño está compuesto de 2 partes, como dije, ¿no? Océano y atmósfera. La diferencia de presión entre un lado del Pacífico y otro que se mide, porque esto es lo que genera vientos o mueve las nubes cargadas de lluvia, también disminuyó rápidamente. Entonces, esta disminución en la diferencia de presión es un síntoma también del Niño. Entonces, tenemos los síntomas. Entonces, como tiene fiebre, pero bueno, puede ser tifoidea o puede ser un virus o puede ser otra cosa. Pero en este caso, los patrones que se ven en el océano son muy similares al Niño. Inclusive en algún tuit yo decía, esto está igualito a lo que me enseñaron en el libro, en la teoría. O sea, está idéntico para un fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, yo considero que igual hay que prepararse. Es como las vacunas, ¿no? O sea, antes de los 6 años los niños reciben un montón de vacunas. ¿Se van a enfermar? No sé, pero por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haga para prepararme frente a estos eventos extremos o niños, que pueden ser amplificados por el cambio climático, no va a ser inútil. Doctora Cornejo, ¿y para cuándo se prevé la llegada del fenómeno del Niño y cuánto tiempo duraría? Bueno, para mí ya estamos en el desarrollo del Niño. Lo que pasa es que se comprueba cuando ya está, como la varicela, ¿no? Ya cuando le salen las pintitas ya tiene varicela, pero antes a lo mejor no sabe si fue o no. Entonces, para mí el Niño ya se está desarrollando. Eso no significa que va a llover todo el año. Significa que las temperaturas van a estar más cálidas, porque estacionalmente ya empezamos al cambio donde bajan las temperaturas porque la radiación solar se incrementa en el hemisferio norte. Significa es que si están más cálidas las temperaturas todo el año, va a ser positivo para muchos sectores. El problema viene más, yo creo, en el tema de lluvias. Cuando nosotros revisamos eventos pasados, hemos tenido lluvias en julio, o hemos tenido algunas lluvias en agosto. Entonces, la incertidumbre en cuanto a las precipitaciones, ese yo creo que es el mayor problema, porque es muy difícil pronosticar precipitaciones más allá de 3-5 días. En cambio, las temperaturas del mar, el mar se calienta, pero se enfría muy lento. Entonces es mucho más fácil cada 15 días ver qué está pasando con las temperaturas. Así que el tema es que esto nos da una ventana, yo diría entre junio y noviembre, para hacer todo lo que debamos hacer para preservar nuestros recursos. O sea, si yo soy del sector camaronero, no solamente debo estar claro que mis canales tienen que estar funcionando al 100%, sino que hay muchos drenajes naturales que se han tapado. Y estos drenajes naturales cercanos a las camaroneras tienen que ser limpiados. Está el tema de los muros, si tienen que ser reforzados. Hay un tema importante y valga la pena, o sea, el poner más mangle en todo el Golfo ayuda. Ayuda porque retiene sedimentos y ayuda porque es una barrera esponja frente al aumento del nivel del mar. Entonces, lo que pasa ahora, niño o no niño, evento extremo, va a ser más recurrente. Entonces, las preparaciones que tenemos que hacer ya son pensando en el largo plazo, ¿no?
O sea, cosas que nos deben funcionar durante los siguientes 5, 10, 15, 20 años. Depende de cuánto queremos que dure nuestro negocio también, pues. Es momento de hacer una pausa en CNA Video Podcast, pero al volver, conozca en qué lugares se prevé el mayor impacto del fenómeno del niño. Quédese con nosotros. Del 11 al 13 de julio, Aqua Expo El Oro, el evento más importante de la provincia, te invita a formar parte de su feria comercial. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. No te lo puedes perder. Del 11 al 13 de julio, Aqua Expo El Oro, el evento más importante de la provincia. ¿Sabes cómo mejorar la productividad de tu camaronera? Sé parte de Aqua Expo Manabí. Más de 40 empresas se darán cita este 10 y 11 de mayo en Bahía Tenis Club. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. Aqua Expo Manabí, el evento del productor camaronero manabita. Gracias por continuar en sintonía de CNA Video Podcast. Hoy estamos dialogando con la doctora María del Pilar Cornejo sobre el posible impacto del fenómeno del niño en la pesca y la acuacultura. La ingeniera Yaira Piedrahita y el doctor Leonardo Maridueña continúan con este diálogo. Adelante. Bueno, vamos a continuar con las preguntas de la doctora Cornejo. A pesar de que en otras ocasiones el niño ha afectado gran parte del territorio nacional, incluso en el 2013 o 14 se elaboró un mapa de riesgos del sector camaronero, ¿en qué áreas se prevé que las lluvias sean más intensas? ¿Es posible detectar cuáles son las áreas o la duración de estas anomalías? Bueno, el tema de precipitaciones es complicado, ¿no? Porque lo que tenemos es que este océano caliente va a tener nubes que se van a mover y va a depender de los vientos. Hemos visto en niños pasados que los vientos no se debilitan, inclusive en estos momentos hay unos cuantos parches de afloramiento fuera de la costa de Perú porque los vientos están como en su dirección normal, ¿no? Pero no podemos decir exactamente dónde va a llover. Lo que uno puede hacer es pronosticar por analogía, es decir, veo qué me pasó en el 2017, qué me pasó en el 2015, qué me pasó en el 2002, qué me pasó en el 97-98, y entonces, en función de eso, yo digo, bueno, esto es lo que podría pasar. Y por analogía, entonces, yo veo qué puedo hacer también. Tal vez yo diría que el mayor impacto es en el sector pesca, ¿no? Porque al cambiar las temperaturas del océano no es algo que nosotros podemos manejar. Siempre digo, cuando estamos sobre tierra, uno pone una cerca y las vaquitas se quedan ahí, así no haya pasto. Uno va y los alimenta, pero en el mar eso no se puede hacer. Las especies migrarán a otros lugares y normalmente las especies nuestras son reemplazadas por especies de aguas más cálidas. Entonces, en eso no hay mucho que podamos hacer. El otro tema es en el impacto del aumento del nivel del mar, que trae un proceso de erosión a lo largo de la costa. Entonces, todos estos lugares que estén muy expuestos, la zona de Jambelí, por ejemplo, la zona de Esmeraldas, que son playas muy tendidas. Entonces, un aumento del nivel del mar llega bastante adentro. Eso también sería impactante. Y en cuanto a la costa, sabemos que como sector costa, desde los 1.500 metros en la cordillera hacia el Pacífico, son los impactos del niño más fuertes. Entonces, yo no diría que tal o cual lugar puede estar más impactado porque todavía no tenemos el análisis de cambio climático liberado. ¿Y por qué digo liberado? Porque ya se hicieron en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica estos análisis. Todavía no se han hecho públicos. Entonces, pero lo que sí puedo decir es que en estos análisis se utiliza el niño como un ejemplo de evento extremo que se va a volver más recurrente durante los siguientes años por cambio climático. Yo recuerdo el niño del 2008. ¿Ya? Perdón, 1998, que fue uno de los más fuertes en temas de impacto a la industria camaronera.
Y por ejemplo, las zonas del archipiélago de Jambeli precisamente, pero todas estas camaroneras de Santa Rosa, algunas camaroneras de la zona de Sabana Grande, se inundaron completamente. Yo recuerdo haber trabajado en una finca camaronera en la que perdimos 2 piscinas porque el nivel de la marea subió más de lo normal por el mismo efecto ya descrito. Tuvimos el aguaje más grande del año y se conjugó toda la situación porque además llovió. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones sería precisamente la de la revisión de los máximos niveles de marea y ver si los muros van a soportar esos niveles, ¿verdad? Porque son las zonas más vulnerables y es donde, pues, durante la época de mayor calor, la industria está mucho más productiva para aprovechar las temperaturas. Exactamente, justamente la tormenta perfecta, como lo decimos nosotros, ¿no? Aumento del nivel del mar, precipitaciones extremas, caudales de los ríos. Ahora hay muchas camaroneras en zonas arroceras, se está abriendo Daule Peripa. Cuánto más se va a abrir los flujos, no lo sabemos. Entonces, no solamente esos 3 factores, ahora hay que añadirle que se abra la presa, ¿no? Entonces, si estás del lado de Daule, vas a tener un nivel más alto porque se ha abierto la presa, además de las lluvias que ocurren localmente, además del aumento del nivel del mar. Porque mucha gente que está en esta zona se olvida que el Guayas es una ría realmente y la influencia de la marea llega hasta bien arriba. Lo que ha hecho Daule Peripa siempre es detener esa influencia de la marea, en el caso nuestro, para beneficiar la potabilización del agua para la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, disculpe, doctora Cordejo, la interrupción, pero incluso ahora, sin el fenómeno del Niño, se han desbordado ríos como la Camarona, por ejemplo, causando importantes daños para el sector acuícola. ¿Cómo debe prepararse entonces nuestra actividad para enfrentar ahora, en el mes de junio, un fenómeno del Niño, ya que solamente nos queda el mes de mayo para prepararnos? Bueno, el tema de las mareas extremas es un tema que por aumento del nivel del mar puede estar afectando con mayor frecuencia, ¿no? Uno puede ver ejemplos en otros países, como en Estados Unidos, en la Florida, en que han tenido que en algunas ciudades crear sistemas para recoger el agua en las mareas altas de Sisigia, las más altas del mes, y después liberarlas cuando ya pasa, ¿no? Porque ya los sistemas no dan. Entonces las personas que están en zonas bajas o sea, es inevitable que tengan algún impacto. Lo pueden minimizar porque lo que pueden reducir es la exposición. Si tienen recursos para hacerlo, ya esa es otra historia, ¿no? Pero hay medidas que se pueden tomar. Contra lo que sí creo que va a ser más complicado es cuando lleguemos a la siguiente estación invernal y llueva fuerte nuevamente, ¿no? Porque eso sí no se puede controlar. O sea, ¿dónde mando el agua de lluvias? Entonces habrá que hacer más recambio. Ahí ustedes son los expertos para mantener los niveles de salinidad adecuados y que no llegue el famoso sabor a choclo como pasó en el 98, ¿no? Y hay que estar listos también. Hay un tema interesante y es que los mismos proveedores a veces dañan los muros porque los muros se usan como caminos, entonces van a dejar el balanceado, los diferentes insumos, son vehículos con mucho peso y entonces ya han dejado debilitados estos. Así que el tema logístico también es un tema a considerar, a ver qué vías son las que van a estar afectadas, qué vías pueden estar bajo agua, qué vías pueden estar con deslizamientos. Ese también es un tema importante, ¿no? Y establecer si la logística marítima tal vez va a seguir siendo factible, porque si el nivel del mar sube, tengo que ver también cómo están mis muelles, ¿no? Entonces, todo un tema de revisar toda la cadena. Y en gestión de riesgos en el sector privado, uno lo debe tener muy bien insertado en lo que es la continuidad del negocio, ¿no? Además de la alteración a la infraestructura que mantiene la producción camaronera, hay otros efectos biogeoquímicos que genera un fenómeno del Niño. ¿Cuáles serían estos y de qué forma afectarían a la producción camaronera? Bueno, cambia la calidad del agua, ¿no? Porque tú vas a tener de todas maneras en sectores como el Golfo influencia de todos los sedimentos que traen los ríos. Y yo recuerdo en el 98 estar haciendo unos trabajos en
en el Golfo para otra cosa y ver animales de granja muertos por Santa Clara. Es decir, que el influjo del Jugones, en este caso, llegaba hasta ahí. Eso significa que puedes tener un problema sobre todo con lo que son metales pesados, con lo que son pesticidas o residuos agrícolas que son transportados y te van a cambiar la calidad del agua. Además del otro proceso natural, porque al cambiarte el pH y cambiarte las temperaturas, tú vas a tener otro tipo de organismos que no necesariamente son los mismos que tienes siempre y no puedes saber si son beneficiosos o no. No sabemos si podríamos tener, por ejemplo, proliferación de algas nocivas, que es otro tema que bajo cambio climático se vuelve crucial de ir monitoreando, ¿no? Y este monitoreo no lo está haciendo nadie, se hace bajo proyecto o bajo pedido, digamos así, pero sí deberíamos desarrollar algún proceso en el que podemos monitorearlas a través de satélites para mandar estas alertas. En SPOL desarrollamos hace algún tiempo este sistema de alerta epidemiológico para el camarón, que utiliza insumos de las camaroneras. Sería interesante que esto esté activado, ¿no? Y hay otro tema que nunca se habla, que es el tema del talento humano, de las personas, ¿no? En condiciones de fenómeno del niño, pues se incrementan el dengue, se incrementa la leptospirosis. Nadie habla, por ejemplo, en 98 tuvimos mucha conjuntivitis. Está el tema de, por mala calidad del agua, enfermedades diarreicas, y por las altas temperaturas, enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, sí hay que tener un proceso de revisión con el personal que trabaja en diferentes partes del sector para que esté con buena salud. Pilar, además de tu amplio conocimiento en temas oceanográficos y el evento El Niño como tal, tú has trabajado en la gestión de riesgos. ¿Cuáles debieran ser, de manera muy general, los planes de mitigación o de contingencia que nosotros debiéramos como industria estar preparando con miras a lo que nos has descrito que se viene? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque lo que debería estar pensando el sector es, a ver, ¿cuáles son mis puntos débiles y cuáles son mis puntos fuertes? ¿Dónde estoy ubicado primero? ¿Qué tengo alrededor que pueda causarme un impacto? ¿Cómo es mi cadena de suministro? ¿Qué vías utiliza mi cadena de suministro? ¿Qué pasa con el tema del recambio de agua? ¿Quién me hace mantenimiento a las bombas? ¿Tengo al caso un ECU 911 para los equipos? ¿O yo tengo en planta el personal que se encarga de resolver estos problemas? Porque si yo voy a tener condiciones de alta precipitación, difícilmente un técnico va a poder transportarse para solucionarme el problema. Entonces, tengo que hacer este plan de contingencia viendo todos los puntos de mi cadena productiva. ¿Quién me provee las larvas? ¿Quién me provee el alimento? ¿Qué pasa a lo interno de la camaronera? ¿Cuáles son todos los insumos que necesito? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son rutas alternas? ¿Cuáles son proveedores alternos? Tengo que preposicionar muchas cosas. Yo recuerdo en el 98 con Alimensa se hizo un estudio, un trabajo con todos sus clientes para preposicionar balanceado, por ejemplo. Entonces no importó si se fue a la carretera porque ya había insumos cerca. Entonces, este tipo de cosas es importante. Y el plan de contingencia también tiene que contar con alternativas, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si se me va un muro? ¿Qué voy a hacer? ¿Me preocupo de ese muro? ¿Me preocupo de mantener los otros? Entonces, también uno tiene que establecer cuáles son sus prioridades. Y en el tema del personal también, porque el personal se transporta de alguna manera y si las vías no están expeditas, tengo que tomar en cuenta eso. Entonces, si un viaje me demoraba 1 hora, tal vez ahora me demoro 2 horas, o tal vez si está cortada la carretera, tengo que proveer un sistema de transbordo, etcétera, ¿no? Conociendo que el mar tiene la capacidad de captar el calor de manera lenta, rápida, y deshacerse de ese calor que adquirió de una manera lenta, ¿consideras de que este niño o esta anomalía que se está presentando en esta parte del año se juntará con las condiciones del año siguiente, 2024? Yo pienso que sí. Igual, este es un tema que hay que ir monitoreando
Yo diría que cada 15 días, pero dadas las temperaturas que estamos como en 27 grados, algo en la parte sur y 29 casi en la parte norte de la costa de Ecuador, esta disminución de temperaturas va a tomar su tiempo. Entonces yo sí creo que llegaremos a agosto con temperaturas cálidas, y cuando uno ve los modelos, o sea, en agosto las temperaturas por el efecto del Niño van a ser reforzadas. Entonces yo sí creo que vamos a tener temperaturas altas todo el año. Ahora, altas no significa que se van a mantener en 28 o en 29, pero significa que si en verano es 18 grados, vamos a tener 20, 22, 24, lo que es alto. Entonces, eso también es algo que hay que explicar a las personas, ¿no? Porque son términos relativos. Las anomalías pueden ser que se mantengan, pero las temperaturas disminuyen. Porque si la temperatura promedio en agosto es de 18 y la anomalía se mantiene en 3, es 21. Si la temperatura promedio en esta época es 26 y la anomalía es 3, es 29. Entonces hay una diferencia entre 29 y 21. Pero el tema es ir viendo cómo estas anomalías disminuyen. Y yo sí pienso que se juntan con el próximo invierno. O sea, precisamente sobre ese tema, ¿dónde podemos obtener la información actualizada y seguir los avances del evento? Hay sitios web, instituciones oficiales, la SPOL, otras universidades, centros internacionales. ¿Cuáles son los sitios a los que accedemos? Bueno, hay varias fuentes de información. Yo siempre recomiendo las oficiales, porque las oficiales están los expertos, ¿no? Entonces nosotros tenemos a nivel nacional el Instituto Nacional de Meteorología, que me habla sobre las precipitaciones. Ha mejorado mucho sus modelos gracias a programas de refuerzo a nivel internacional en los que están inmersos. Tenemos el Instituto Oceanográfico, que coordina el Grupo ERFEN. El Grupo ERFEN son el meteorológico, el oceanográfico, el Instituto de Pesca, que ahora se llama IPIAP, no me acuerdo las siglas, la SPOL, está Riesgos. Y tenemos nosotros en la SPOL también nuestra propia hoja web donde monitoreamos el Niño y proveemos de la información. ¿Qué es lo que pasa? Que los diferentes entes entregan información técnica. Hay que buscar quién nos traduce, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros sí estamos en SPOL de alguna manera traduciendo esta información, y también la Secretaría de Gestión de Riesgos también la traduce, digamos así. Pero ya para algo especial, sectorizado, yo sí creo que hay que hacer un trabajo más coordinado, porque nosotros damos información general. Para un agricultor le va a interesar cuánto llueve. A un acuicultor a lo mejor lo que le va a interesar es más cuánto tiempo se mantienen las temperaturas cálidas. A alguien que está en el sector salud le va a interesar saber cuánto tiempo se van a mantener estas variaciones extremas de temperatura. Entonces, cada sector va a necesitar un escenario para su sector. Y eso no lo está haciendo públicamente nadie. Nosotros empezamos en el mes de marzo como SPOL a trabajar justamente en escenarios por sector, porque sí nos preocupaba, independiente si se convierte en un niño o no, este evento extremo, cuáles serían sus impactos. ¿Hasta qué punto consideras que la falta de información que hasta hace un poco más de una década generaba el país a través de sus embarcaciones como el Orión, el Tualí, que en estos momentos no están operativos, y nos basábamos mucho en las decisiones que tomaba el país en base a nuestra propia investigación? ¿Hasta qué punto crees que está afectando a la detección o el monitoreo de lo que está sucediendo en los actuales momentos o lo que podría suceder posteriormente? Bueno, yo creo que si analizan el histórico de la inversión en universidades y en institutos de investigación, esa inversión ha disminuido sustantivamente. Y uno de los problemas es, justamente hablaba con alguien sobre el tema educativo, y es que la gente piensa que es un gasto, y no es un gasto, es una inversión. Entonces, si se deja de invertir en investigación, quiere decir que la información que nosotros tenemos va a ser más general, no va a ser la específica que necesitamos. O sea, si estuviéramos ahorita en Estados Unidos, nos va a decir exactamente cuánto va a llover en esta cuadra. ¿Por qué? Porque la inversión en investigación es grande, porque sabe que el conocimiento de saber cuánto llueve implica ganar dinero. Porque la persona que viene a este edificio y dice, va a llover, llevo mi paraguas, voy preparada con la ropa adecuada y no tengo ningún problema en trabajar. La persona que no sabe dónde va a llover y no va preparada,
se moja, se enferma y va a dejar de trabajar 2 o 3 días. Entonces, la información es muy importante y es muy importante que haya una inversión. La inversión en investigación es casi nula en el país. Nosotros al menos trabajamos mucho con inversión de afuera, pero eso implica que nosotros estamos trabajando en temas de común interés que no necesariamente son específicos para Ecuador. Y en esto hay un tema que yo creo que se debe revisar, ¿no? Y es también que todos somos corresponsables. Entonces, nosotros como academia aportamos esta información que sirve para construcción de resiliencia en los sectores. Pero también los sectores tienen que invertir algo para mejorar este conocimiento. En un país como el nuestro, no podemos esperar todavía a que tengamos el financiamiento completo para lo que necesitamos, pero sí deberíamos reforzar y apoyar que haya este camino. Eso es importante. Doctora Cornejo, se nos está acabando el tiempo, pero es importante destacar lo que usted acabó de indicar sobre la importancia de crear escenarios para la actividad acuícola y pesquera. ¿Será acaso tal vez el punto de partida unirse el sector privado con la academia para poder crear estos escenarios? Bueno, justamente lo que nosotros estamos trabajando es estos escenarios generales para invitar a todos los sectores a trabajar ya en conjunto en los escenarios específicos. Así que estamos más o menos a mediados de mayo convocando un evento, todavía no hemos definido la fecha, para justamente presentar estos escenarios y decir, bueno, esto es lo que nosotros pensamos que puede ocurrir en el macro, ahora sí, o sea, trabajemos en lo específico. Muchas gracias a todos, doctora. Se nos está acabando el tiempo. Su conclusión a esta entrevista y su mensaje para quienes se dedican a la actividad de la acuacultura y pesca ante la eventual llegada de un fenómeno del Niño. El cambio climático nos está impactando desde ya. Esto significa que los eventos extremos, como el fenómeno del Niño, pueden tener impactos mayores. Este no es un tema que se va a ir. Este no es un tema que va a ocurrir como antes, cada 5 o 7 años. Este es un tema que se va a volver más frecuente. Así que tenemos que estar preparados y si estamos preparados estamos construyendo resiliencia y eso es lo más importante. Gracias, doctora Cornejo, por haber sido parte de CNA Video Podcast. La invitación está abierta para participar nuevamente en nuestro programa cuando la situación lo amerite. Ustedes, estimados seguidores, recuerden que pueden comentar este programa y suscribirse. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.